Buenas tardes. Para comenzar con nuestro tema vamos a tener una pregunta base. ¿Y cuál es esta pregunta? Nos vamos a preguntar si los gobiernos influyen en el Banco Central. Por ejemplo, en Perú, ¿el gobierno del Perú, ustedes creen que influye en el Banco Central de Reservas del Perú? ¿Creen que sería lo ideal? ¿Creen que sería ideal que un gobierno influya en su Banco Central? Pues esto no sería ideal, ya que un gobierno podría caer en la tentación de fabricar dinero de más. ¿Para qué podría fabricar dinero de más? Pues para cubrir sus gastos, para financiar todos sus gastos. ¿Y esto sería bueno para el crecimiento del país? No, porque al fabricar demasiado dinero nos vamos a quedar o vamos a tener una inflación. Y esto no es bueno para el crecimiento del país, como ya lo sabemos. Como les dije, vamos a hablar sobre la política fiscal y la política monetaria respectivamente. La política fiscal, quien es la responsable, como lo hemos dicho, es el gobierno de cada país. En nuestro caso sería el gobierno del Perú. ¿Y de qué se encarga la política fiscal? Se encarga de modificar el gasto público y los impuestos. Por ende, ¿qué podemos decir de la política fiscal? Que el gobierno de cada país va a decidir qué política fiscal va a establecer en su periodo o en el país en el que se encuentra. Dos, la política expansiva y la política contractiva. La primera nos dice que es el aumento de los gastos públicos y la disminución de los impuestos. ¿Y qué nos da esto? Un aumento en el PBI, el Producto Bruto Interno. Esto nos hace ver que hay una subida o una elevación de las riquezas. Pero, ¿esto es bueno o esto es malo? Pues esto en realidad nos genera un gran déficit público. ¿Y qué es esto? Es que nosotros tenemos demasiados gastos y pocos ingresos, ya que tenemos más gastos públicos y menos ingresos en los impuestos. Esto no es tan bueno que digamos. Su opuesto sería la política fiscal contractiva. Este es recomendable no en época de crisis, porque si lo hacemos en época de crisis vamos a hundir aún más la economía. ¿Qué nos quiere decir esta política contractiva? Es la disminución de los gastos públicos y el aumento de los ingresos a través de los impuestos, que nos da una disminución en el PBI, que es la baja de las riquezas en nuestro país. La siguiente que le voy a hablar es de la política monetaria. La política monetaria, como hemos dicho, está a cargo de los bancos centrales, que son autónomos, son organismos independientes de los gobiernos, como hicimos al comienzo, ya explicado. Ellos controlan a través de el banco en nuestro país, el Banco Central de Reserva del Perú, trata de controlar la oferta monetaria. ¿Y cómo hace esto? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de preservar la estabilidad económica, dándole confianza en que la moneda esté estable para que puedan las personas invertir y se sientan que su dinero no se va a perder. La política monetaria también se divide en dos, pero para esto nos vamos a coger de su función más importante. ¿Y cuál es la función más importante? Su función más importante es regular la moneda y el crédito del sistema financiero. ¿Y cómo regula la moneda? Pues lo da a través de la tasa de interés de referencia. La tasa de interés de referencia, cuando baja, nos da una política monetaria expansiva, a lo que queríamos llegar. Entonces, una política monetaria expansiva es cuando baja la tasa de interés de referencia. ¿Y qué nos quiere decir esto? Esto nos dice que si nosotros queremos, una persona quiere, o bueno, el Banco Central de Reserva quiere acelerar o estimular la economía, ¿qué quiere decir esto? Que las personas inviertan más, tiene que bajar la tasa de interés de referencia, por ende aplicar una política monetaria expansiva. En cambio, si el Banco Central de Reserva quiere frenar la economía o disminuir la cantidad de dinero en la economía, va a llevar a cabo una política monetaria restrictiva. A continuación, vamos a ver la conclusión.
En conclusión, tenemos la política fiscal, que se encarga de la recaudación de los impuestos y la distribución de los mismos para el pago de los gastos públicos. ¿Y quién está a cargo de esto? Como lo hemos dicho, el gobierno del Perú. Y la política monetaria, que se encarga de ver la circulación de dinero y la estabilidad de la tasa de interés para un equilibrio de la oferta monetaria. ¿Y quién se encarga de esto? ¿Quién se encarga de ver todo este proceso? El Banco Central de Reserva del Perú en nuestro país y los bancos centrales en cada uno de los distintos países. Muchas gracias.